Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Hoy compartiré la segunda parte del mensaje de la predicación Viviendo como Cristo en Sabiduría. Un reconocido pastor de una iglesia cristiana en una pequeña ciudad de los Estados Unidos y también conductor de un programa de evangelismo en una cadena local de radio, recibió un día la llamada de una mujer que de manera efusiva testimoniaba haber tomado la decisión de creer en Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador. El pastor preguntó cuándo fue el día en que ella había tomado esa decisión y por cuál de los mensajes predicados en la radio Dios la había convencido de sus pecados, de que era una mujer pecadora y que necesitaba un Salvador para su vida. Esta mujer le aclaró al pastor que no había sido ninguna de sus predicaciones en sus programas de radio, sino que lo que a ella le motivó a poner su fe en Jesucristo fue un suceso, un acontecimiento que ella presenció en una cafetería en esa ciudad. Ella le dijo lo siguiente: pastor, un día usted estaba en esa cafetería y yo también estaba ahí con otras personas, y en eso entró un varón, se le acercó y empezó a hablarle groseramente hasta el punto de insultarlo ahí enfrente y de manera pública enfrente de todos nosotros. El asunto era algo relacionado con una herencia. En ese momento todos los que estábamos ahí pudimos ver cómo usted respondió ante esta provocación. Sabe, pastor, personalmente yo creía en la existencia de Dios, pero había algo que me impedía aceptarlo, y era el mal testimonio de todos los pastores y curas de ahí de la ciudad. Para mí era una barrera que me impedía. Pero ese día pude ver en usted a una persona totalmente diferente, a un ministro totalmente diferente. La reacción que vi en usted me llenó de asombro. Usted soportó los insultos de este hombre durante varios segundos y luego respondió viéndolo serenamente a los ojos, y empezaron a salir palabras de su boca, palabras amorosas, palabras tiernas, palabras sinceras y compasivas que hicieron bajar el furor de esta persona que le insultaba. Pude ver en usted a un hombre sabio, un hombre sereno, un hombre lleno de amor y de dominio propio. Su rostro irradiaba paz y compasión. ¿Y sabe qué? Pude imaginarme a nuestro Señor Jesucristo en ese día de la crucifixión, caminando hacia el Gólgota y soportando los crueles gritos de odio de toda esa multitud a quienes Él amó. Eso quebrantó mi resistencia al Señor. Eso me motivó a creer en Jesús como mi Salvador. De la manera en que este pastor respondió, reflejando sabiduría y control sobre sus emociones, de la misma manera Cristo les exhorta a ustedes, hermanos, para que vivan una vida sabiamente entre los incrédulos que les están observando. ¿Están viviendo de manera sabia? Hermanos, hoy continuaremos considerando el deber que tiene el creyente de vivir sabiamente para glorificar a Dios en su vida, manifestando una manera cuidadosamente sabia de andar en medio de una sociedad pagana, incrédula, perversa y enemiga de Dios. En este mensaje y a través de este mensaje el Señor nos llenará de un entendimiento teológico y de sabiduría espiritual para obedecer a sus mandamientos en cuanto a nuestra manera de vivir y poder ser un testimonio real y visible de Jesucristo aquí en la tierra. Efesios capítulo 5, verso 15 al 21, el Señor Jesucristo nos demanda lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En este pasaje el Señor Jesucristo muestra dos formas de su mandato a los creyentes de vivir en sabiduría en medio de una sociedad incrédula,
con el propósito de que ustedes, hermanos, muestren un fiel testimonio de Cristo en sus vidas. El miércoles anterior consideramos la primera forma relacionada con este mandato de vivir en sabiduría. ¿La recuerdan? Pues es el mandato de vivir en sabiduría continuamente con cuidado. Esa fue la primera forma a la cual nos referimos el miércoles pasado. El mandato de vivir en sabiduría continuamente con cuidado. Donde a través de este mandato el Señor les dijo a ustedes que son ustedes y nadie más, no es la gente del mundo, son ustedes los creyentes, los llamados a vivir sabiamente con cuidado por haber sido levantados de los muertos espirituales. Hermanos, ustedes han sido ya dotados de sabiduría desde el momento mismo en que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso Jesucristo les exige, les demanda que ustedes muestren en cada momento de su vida práctica esta sabiduría. Ahora bien, hoy veremos la segunda forma relacionada con este mandato de vivir en sabiduría en medio de una sociedad incrédula, para que ustedes muestren un fiel testimonio de Cristo. Incluye este segundo mandato, vivir en sabiduría continuamente controlado. Vivir en sabiduría continuamente controlado. El Señor Jesucristo ya les ha dicho a ustedes como creyentes que ustedes ya han sido sellados con el Espíritu Santo, en el versículo 13 del capítulo 1. Y también les ha dicho que no deben contristarlo, en el versículo 30 del capítulo 4. Pero ahora a ustedes se les ordena que sean llenos del Espíritu. Y en primer lugar observamos un notable contraste. Mire allí el versículo 18. El versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En primer lugar vemos el control prohibido de esta llenura. El control prohibido. Verso 18. Y no sean embriagados. No os embriaguéis, no sean embriagados. Aquí vemos la prohibición de embriagarse o de emborracharse, es una prohibición. Y el Señor no está pensando que los creyentes aquí sean borrachos o que se estén emborrachando de manera general. No, aquí lo ha puesto el Señor como una prohibición que se toma como un principio general para todos los creyentes. La orden es, no sean controlados, no sean controlados. Ahora, dentro de este control prohibido vemos el medio o instrumento del control. El medio o instrumento del control. Y dice ahí que es el vino. Pero la construcción gramatical dice por vino. Y vemos aquí que este medio es impersonal. Es un medio impersonal. Es algo que toma control del sujeto. Es impersonal. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento condenan la embriaguez o la borrachera, hermanos. Poco después del diluvio, Noé se emborrachó y actuó desvergonzadamente. También las hijas de Lot ocasionaron la embriaguez de su padre y le hicieron cometer incesto. Proverbios 20:21 dice, refiriéndose al vino, que es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. También algunos de los cristianos de Corinto se embriagaban durante la cena del Señor. Lo podemos ver en 1 Corintios 11:21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Sin duda, hermanos, lo que Cristo prohíbe no es el uso del vino, sino el abuso de él. También Pablo, ¿por qué? Porque también Pablo refrenda esto de manera positiva. Pablo aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. También en el Antiguo Testamento el salmista habló en el Salmo 104:15 y dijo, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Lo presenta como algo bueno. Salmo 31:6 dice, dad la sidra al desfallecido, dice el salmista. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. También el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 1, al hablar de la invitación de la salvación que Dios hace en su gracia, declaró lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio el vino y la leche. Hermanos, Dios no prohíbe el uso del vino en este párrafo, sino el abuso. Y como muchas otras cosas, el consumo del vino tiene potencialidad tanto para el bien como para el mal.
El cuchillo. Con el cuchillo usted corta la carne, parte las verduras, pero también ese cuchillo puede ser usado para cometer un asesinato. Dios lo hizo bueno, cuando lo hizo, hermano, lo hizo bueno en gran manera. Es la pecaminosidad del ser humano, ¿verdad?, la que ordena las cosas. Amén. Hermanos, no está en este párrafo, pero el uso del vino se transforma en abuso bajo las siguientes circunstancias. Escuche bien. Proverbios 23-29 dice que se transforma en un abuso cuando lleva a excesos. También se transforma en un abuso cuando forma un hábito dominante. Lo dice 1 Corintios 6:12. También se transforma en un abuso cuando ofende la conciencia débil de otro hermano. Romanos 14:13. Cuando daña el testimonio cristiano en la comunidad, 1 Corintios 10:31, y cuando el cristiano tiene alguna duda en su mente acerca de ello, Romanos 14:23. Un día un creyente se acercó a un pastor y le dijo: pastor, a veces me tomo un trago de vino con algunos hermanos en la casa. ¿Estará mal hecho, pastor? Y el pastor lo vio y le contestó: hermano, ¿y usted qué piensa al respecto? Bueno, dijo el hermano, yo pienso que no está mal, pero fíjese que me queda la duda. El pastor preguntó: ¿a usted le gusta tener dudas, hermano? No, pastor, no me gusta. Entonces el pastor a continuación dijo: usted sabe lo que tiene que hacer para acabar con esa duda, ¿verdad, hermano? Y este hombre le dijo, le dio una respuesta lógica, dijo: sí, pastor, debo dejar de tomar vino. Ahora hemos visto el medio o el instrumento del control, estamos dentro del control prohibido, ¿verdad? Ahora vamos a ver los efectos del control. En el verso 28 dice: en lo cual hay disolución. No os embriaguéis un vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa desenfreno, libertinaje, y es la misma que se usa en San Lucas 15:13, hablando del hijo pródigo, cuando dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y se refiere al estado espiritual al que llegó el hijo pródigo, que vivió perdidamente. Aquí se muestra la razón de no ser embriagados por el vino. ¿Saben? Porque la embriaguez o la borrachera no es una acción propia de los sabios hijos de Dios que ahora viven en luz, sino una acción propia de los que viven en las tinieblas de sus pecados, que los llevan a ser controlados por algo o por alguien. Es una acción que lleva al desenfreno y a la pérdida de control de ellos mismos, que los lleva a ser controlados por algo o por alguien. Los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas y descontroladas. Se comportan a veces como animales. En cambio, los resultados de ser llenos por el Espíritu son diferentes. Ahora, en segundo lugar, vemos la manera sabia de vivir continuamente controlado. Vemos el control demandado. En el verso 18, en el contraste que estamos viendo ahí: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces vemos el control demandado por el Señor. Antes bien sed llenos. Y ahí la traducción correcta es: antes bien sean llenos. A la prohibición de no vivir en disolución, controlado por el vino, sigue el mandato positivo de ser controlados por el Espíritu. El aspecto continuo de ser llenos, esa palabra sed, tiempo presente, habla de un aspecto continuo, involucra una sumisión día tras día y momento tras momento al control y dominio del Espíritu. El aspecto pasivo de esa palabra no es algo que hagamos, hermanos, sino que permitimos que sea hecho en nosotros. El acto de llenar es por entero obra del Espíritu Santo, pero Él obra únicamente a través de una sumisión voluntaria del creyente. Esto es una máxima general para todo tiempo y para todos los creyentes. Y no se trata de una opción de vida, sino de un mandamiento que debe ser obedecido de manera enfática. Es como decir: déjense llenar continuamente por el Espíritu Santo. Ahora, vemos también el agente de este control permitido, de este control demandado. ¿Quién es el agente? Dice, el agente es el Espíritu. Pero ahí la construcción está para ser declarada de la siguiente manera: por Espíritu, por Espíritu. Y aquí se hace referencia a la tercera persona de la Trinidad. Fíjense que los sujetos reciben la llenura por un agente personal. Y el agente personal es el Espíritu Santo, que es una persona. Los borrachos reciben la llenura por un agente impersonal, que es el vino, no es una persona, pero los creyentes la reciben por un agente personal, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Una persona embriagada o llena de vino está totalmente controlada por el alcohol y no es dueña de sus propias acciones. En cambio, el creyente lleno por el Espíritu es controlado y dirigido plenamente por Él. Las acciones de este creyente no están fuera de control, sino que son acciones que el creyente comprende. Acciones hechas bajo el impulso del Espíritu Santo. ¡Qué contraste, hermanos!
¡Qué diferencia! Ahora la pregunta que podemos hacer y que usted puede hacerse en este momento es: ¿cómo puede un creyente ser lleno o controlado por el Espíritu Santo, hermano? Es una pregunta lógica. Y saben, hermanos, aquí el texto no lo dice. Pero el texto lo que nos demanda sencillamente es a ser controlados, a ser llenos por el Espíritu. Ahora bien, por otras partes de la Escritura, sabemos que para ser llenos del Espíritu debemos por lo menos hacer tres cosas. En primer lugar, confesar y quitar todo pecado que esté allí, ¿verdad?, permanentemente en nuestra vida. Todo pecado conocido en nuestra vida. Eso lo dice la primera carta de Juan del capítulo 1, versos 5 al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Ahora, vemos también que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Colosenses 3:16. También, para ser controlados o llenos por el Espíritu Santo, el creyente debe rendir su voluntad, debe rendir su intelecto, su cuerpo, sus talentos, sus tiempos, sus posesiones y sus deseos a Cristo. Requiere la muerte del yo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20: en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a la muerte por mí. Hermanos, también, refiriéndose a la llenura, al control del Espíritu o por el Espíritu Santo, esto no debe confundirse de otros aspectos ministeriales del Espíritu Santo aquí, en la vida de la iglesia. Como por ejemplo el bautismo del Espíritu. No debe confundirse con el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es la obra del Espíritu por el cual el creyente es incorporado al cuerpo de Cristo. Lo podemos leer en 1 Corintios 12:13, porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Ya sean judíos, sean gentiles, todos hemos sido bautizados, incorporados al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. No debe confundirse esta llenura o este control con la habitación del Espíritu Santo. Por este ministerio, el ministerio de la habitación del Espíritu, por este ministerio el Espíritu toma su residencia en el creyente y le da fuerza para la santidad, para la adoración y para el servicio a Dios. San Juan 14:6. Tampoco debe confundirse con el sello del Espíritu, del cual nos ha hablado el autor bíblico ahí en Efesios 1:13 y 14. El sello del Espíritu garantiza al creyente para la herencia. Está reservada para él en los cielos y como una posesión para el Señor. La llenura o control por el Espíritu es ser controlado y ser dominado total y absolutamente por el Espíritu. Y ocurre continuamente en la vida cristiana. No debiera ser una excepción, hermano, sino que es la condición natural de la nueva vida en Cristo de cada creyente. Impedir ese control por el Espíritu es pecado, porque es una violación al mandamiento de ser llenos, que sean llenos. Hemos visto el agente del control por el Espíritu. Ahora vemos los efectos de este control que Dios demanda. Los efectos de este control. Vemos en los versos 19, 20 y 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, aquí vemos los resultados o efectos del control o la llenura por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Son resultados visibles, externos, reales, y transmiten la idea de continuidad o progreso. Vemos los tres primeros efectos o resultados. En el verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando, cantando y alabando. El creyente controlado por el Espíritu ama las reuniones de la iglesia para el culto que se lleva a cabo en comunión con sus hermanos. El modo de hablar de unos a otros es con salmos, acompañados con instrumentos musicales, con himnos o canto de alabanza dirigidos a Dios, con cánticos espirituales que tienen su origen en el impulso del Espíritu, y toda esta alabanza ha de salir de un corazón controlado por el Espíritu, dirigido a Dios.
Un corazón lleno por el Espíritu conduce al creyente a adorar al Señor. El cuarto efecto está ahí en el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. El cuarto efecto es dando gracias o agradeciendo de manera continua y habitual en todo tiempo. ¿Por qué? Por todos los hermanos y por todas las bendiciones inmateriales que Dios ha dado a la iglesia. Esta gratitud se dirige al Padre en el nombre o por medio de Jesucristo, que hace posible que la oración llegue a la presencia de Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Y el quinto efecto de la llenura o control por el Espíritu que vemos ahí en el verso 21. Ahí dice en su Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero la traducción del texto original debe leerse de la siguiente forma: sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndose. Pero no es en el temor de Dios, es en el temor de Cristo en el texto original. En el temor de Cristo. Ahí ha influido la crítica textual por los manuscritos originales. Sometiéndose en el temor de Cristo. Sometiéndose significa sujetarse a, estar bajo autoridad de, estar sumiso. Sometiéndose es la disposición voluntaria de colocarse en un plano inferior. Indica un sometimiento continuo y habitual a las autoridades. Los cristianos controlados por el Espíritu Santo se ponen a sí mismos por debajo de los demás. Y el sometimiento de unos a otros es un acto de pura y genuina humildad, un acto contrario al egoísmo. El concepto central de este efecto es el de renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los derechos de otra persona. Vemos el inicio del principio de autoridad y sumisión que se desarrolla en el verso 22. Aquí, en este versículo 21, sometiéndose unos a otros, da inicio al principio de autoridad y sumisión, que va a dominar el resto de la carta hasta el capítulo 6, verso 9. Vemos en el verso 22, las casadas estén sujetas a vuestro propio marido como al Señor. En el capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el capítulo 6, verso 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y este principio de autoridad y sumisión es básico, hermano, para el funcionamiento de la sociedad humana y el funcionamiento de la iglesia también. Y solo en el control y la llenura por el Espíritu se podrá llevar a cabo estas demandas que Dios pide en este pasaje. Hermanos, ¿qué han aprendido ustedes hasta este momento? ¿Qué les ha enseñado el Señor? En este pasaje el Señor Jesucristo ha mostrado dos formas de su mandato a los creyentes de vivir en sabiduría en medio de una sociedad incrédula, con el propósito de que usted, hermano, muestre un fiel testimonio de Cristo en sus vidas, en su vida. La primera forma de este mandato de vivir en sabiduría lo vimos el miércoles anterior. Incluyó el mandato de vivir en sabiduría continuamente con cuidado. El miércoles anterior lo vimos. Vivir en sabiduría continuamente con cuidado. Y la segunda forma del mandato de vivir en sabiduría que hemos visto el día de hoy incluye vivir en sabiduría continuamente controlado. Vivir en sabiduría continuamente controlado. Por medio de este mandato, hermano, tú como creyente has sido exhortado a ser lleno por el Espíritu. Esto se refiere a un control absoluto, diario, continuo y pleno del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Para que muestres constantemente un hablar edificante, una adoración constante, un corazón agradecido y humilde que se somete voluntariamente a las autoridades. Hermanos, ¿quién es nuestro ejemplo de esta manera sabia, cuidadosa y controlada de vivir? Pues ustedes ya conocen su nombre. Jesucristo es su nombre. Él siempre actuó guiado y controlado por el Espíritu Santo. En Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y primera de Pedro 2, 22 y 23 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Señor también se humilló, hermanos, renunciando a su derecho para beneficiar a pecadores como ustedes que eran antes, hermanos, pecadores que se arrepienten. Filipenses 2, 6, 7 y 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿qué control tuvo él en su humillación? Ven la sabiduría de Cristo en la obediencia que mostró el Padre. En una ocasión, hermano, el Evangelio según San Juan en el capítulo 7, los escribas, los fariseos y los sacerdotes enviaron a unos soldados y alguaciles para atraparlo. ¿Y saben qué sucedió? Ellos regresaron sin el reo. Ellos regresaron sin el reo. ¿Y saben qué dijeron? Jamás hombre alguno ha hablado así. ¡Qué sabiduría! Ahora, ¿cómo reaccionas, hermano, cuando alguien no respeta tus derechos? Cuando te sientes ofendido, sientes que tu dignidad ha sido pisoteada. Algunos de ustedes, ¿cómo están reaccionando ante la oposición dentro de su misma iglesia? Por la manera en que ahora predican. Cuando tal vez hay otros ancianos o líderes espirituales que se están oponiendo a ustedes ahí, hermano. ¿Entran ustedes a la contienda, al insulto con ellos? Hermano, la gente te observa. La gente te observa. Tus ovejas te observan. Los enemigos de Cristo te observan. Tus hijos te observan, hermano. Ojitos, orejitas en tu casa. Me da tristeza saber que algunos líderes tienen hijos inconversos y tienen años estos líderes de caminar en el Evangelio y tienen puestos de dirección en sus iglesias. No han sido ejemplos para sus hijos. ¿Estará alguno de ustedes en esta condición, hermano? ¿Sabe por qué el Señor te demanda una vida correcta, una conducta que refleje el carácter de Cristo en tu vida, hermano? Es para alcanzar a los incrédulos para la salvación. El propósito de esta demanda es un propósito evangelístico. Lo menos que Dios quiere es que tú seas un tropiezo dentro de su plan de salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños, hermano. Hermano, mire el testimonio de la iglesia del primer siglo. Hechos 2, verso 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y teniendo favor con todo el pueblo, hermanos. Conducta, testimonio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, Dios tiene un maravilloso y perfecto plan de redención preparado para sus escogidos. ¿Y sabes qué? Tú eres un valioso colaborador en este plan. ¿Sabes? Dice esta carta en los versículos anteriores que Dios te escogió para alabanza de su gloria. Cada vez que un pecador se arrepiente, motivado por el estilo de vida que tú llevas como creyente, por la conducta que ve en ti, dice la Escritura que hay fiesta en el reino de los cielos y el corazón de tu Padre Celestial se alegra, hermano. La gente te observa. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás agradando a tu Señor? ¿Estás siendo controlado por su Espíritu cada día? ¿O estás destruyendo y sirviendo de tropiezo para la obra del Señor con lo que hablas? El Señor nos demanda, hermano, santidad, obediencia, pureza. Él te ha exhortado esta tarde. Y como pecadores que somos todos en esta sala, hermano, creo que muchas veces hemos ofendido al Señor y hemos sido de tropiezo para muchas personas de nuestro caminar con el Señor. Quiero pedirte que inclines tu rostro
por respeto a Cristo, con obediencia. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es clara, tu palabra es bendita, tu palabra es perfecta para santificar a tu iglesia. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de poder ver mi vida ante el espejo de tu palabra. Gracias, Señor. Y te pido perdón junto con mis compañeros, no lo dudo, que también somos pecadores, Dios mío, y tú eres perfecto. No queremos ser tropiezo nunca más en tu maravilloso plan de redención de los pecadores que tú has escogido para salvación. Que así sea, Dios mío. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.